Dimensión con Dionisio Gutiérrez. La reducción en el número de hijos que las familias deciden procrear, la disminución en la tasa global de mortalidad, así como el incremento en la longevidad, están dando lugar al fenómeno del envejecimiento acelerado de la población mundial. En 1980, el 8% de la población mundial tenía más de 60 años. Esta cifra se incrementó a 11% en el año 2012 y se estima que para el 2050, el 22% de la población mundial, es decir, más de 2.000 millones de personas, serán adultos mayores. En Japón y en 64 países alrededor del mundo, más de un tercio de su población será mayor de 60 años para el año 2050. Estas cifras dan cuenta de un mundo con mayor riqueza y mejores condiciones de vida. En 1960, la esperanza de vida al nacer era tan solo de 53 años de edad a nivel mundial. Hoy en día, la esperanza de vida es superior a 80 años en 33 países alrededor del planeta. Y se espera que en el año 2050, muchos otros países se sumen a este hito. No obstante, el envejecimiento de la población también representa grandes desafíos para los países. Los sistemas de pensiones en la mayoría de países son financiados por los jóvenes y adultos en edad de trabajar. En 1950, 7 personas en edad de trabajar sostenían a un pensionado. Se calcula que para el año 2047, tan solo 2 personas en edad de trabajar sostendrán a un jubilado. Esto pondrá una gran presión sobre las finanzas de los gobiernos e incluso podría amenazar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones en muchos países. Sin embargo, solamente un 28% de la población mundial, la mayoría en los países desarrollados, cuentan con planes integrales de protección social. El resto no cuenta con la protección que necesitará para enfrentar los últimos años de su vida. Sin las políticas públicas pertinentes, miles de millones de personas alrededor del mundo se enfrentan al terrible drama de llegar a la vejez sin una vivienda adecuada, sin ingresos suficientes y sin un sistema de salud que atienda sus necesidades. En el caso de Guatemala, la mayoría de personas de la tercera edad se enfrenta a esta penosa realidad hoy en día, y millones más se unirán a este drama en las próximas décadas. Hoy en Dimensión, discutiremos la realidad de un mundo que está envejeciendo aceleradamente y analizaremos cuáles son las opciones de brindar una vejez digna a quienes han dejado su vida por brindar mejores condiciones a las nuevas generaciones. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos un tema que creemos que está cobrando cada vez más importancia en el mundo y por eso lo traemos a esta tribuna. Se trata del adulto mayor y cómo se están, enfrentando esos enormes desafíos que presentan los seres humanos cuando llegan a cierta edad en la que ya empiezan a necesitar y a depender de sus seres queridos o de instituciones y políticas públicas que los atiendan. Para hablar de este tema nos acompañan el licenciado Luis Linares, él es secretario ejecutivo de ACIES, el doctor Luis Roberto Escoto, asesor de salud familiar y comunitaria de la OPS y OMS, que son la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, y el politólogo Franco Martínez Montt, que tiene un magíster en política pública y es columnista de Prensa Libre. Señores, bienvenidos a Dimensión. Gracias, buenas noches. El llegar a viejo es un logro de la humanidad, es un síntoma de que hay desarrollo y de alguna forma es como llegar a la cúspide de la vida. Sin embargo, con cada vez más frecuencia se está empezando a identificar al adulto mayor, a las personas que llegan ya a cierta edad en la que tienen necesidades y dependencias como un problema. Y esto se está detectando porque, de hecho, hay muchos conflictos, hay falta de recursos, falta de políticas públicas, hay países que están muy bien, como es el caso de Suecia, algunos otros países nórdicos, o el Japón en el caso del Asia, pero hay países que están muy mal, entre ellos Guatemala y Honduras en América Latina, de los que peor están. En este momento se calcula que más o menos el 12% de la población mundial tiene arriba de 60 años, eso más o menos son 900 millones de seres humanos, pero para el 2050 llegaremos a 22%, donde seguro estaremos algunos de nosotros, con más de 60 años, y vamos a ser 2.000 millones de seres humanos ya por esas alturas. De alguna forma,
aunque vivimos en el planeta más joven de la historia, porque es ahora cuando hay más jóvenes que nunca, sí hay, sobre todo en regiones del mundo como Europa, el fenómeno este que llaman de la pirámide invertida, donde ya cada vez hay más gente mayor que jóvenes. Y hay extremos como el caso de Alemania, que comentábamos hace un momento, que ya la tercera parte de su población son mayores de 60 años y en pocos años llegarán al 50% y toda Europa va a estar más o menos por ahí. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo enfrentamos este fenómeno tan complejo? ¿De dónde van a salir los recursos para enfrentar temas de salud, para, digamos, atender a los ancianos que entren ya en problemas de demencia o situaciones de salud, como decía, críticos? Don Luis, empecemos con usted a ver qué visión nos da. Sí, los países desarrollados, pues, que son los que están enfrentando ya el desafío del envejecimiento, pues, están relativamente preparados para ello a través de toda una 2 o 3 generaciones cubiertas por la seguridad social. De manera que desde el punto de vista de recursos y de políticas están atendiendo, salvo con los problemas ahora de las crisis, de la crisis europea, algunos países están atendiendo de una forma razonablemente adecuada las necesidades de la población, de los adultos mayores, porque tienen también sistemas universales de acceso a la salud. El desafío para nosotros en Guatemala es que en este momento no estamos preparados o no nos estamos preparando adecuadamente para ese futuro que todavía no nos ha llegado, pero va a llegar, porque tenemos en este momento, como hablábamos, países con 25-30% de población mayor de 65 años, nosotros tenemos alrededor del 6%, o sea, y Guatemala, junto con Honduras y Bolivia, son los países que tienen el bono demográfico, que es esa ventana, esa oportunidad para llegar el mayor tiempo posible, para llegar a una situación en la cual tendrán que enfrentar la atención de una proporción más alta de adultos mayores, y los que tenemos más alejado. Entonces hay un periodo de por lo menos 35 años en los cuales nuestros países tienen que prepararse a través de sistemas de seguridad social que tengan una cobertura suficientemente amplia, y también con la población joven, porque nosotros tenemos 40 y pico % de población menor de 25 años. Ese 45% es el que tiene que preparársele para que sean productivos en la siguiente generación y puedan ellos soportar con su producción, con sus contribuciones a la generación que va creciendo de adultos mayores. Sí. Doctor, ¿cuál es su visión y desde la perspectiva de la OMS y la OPS de cómo está enfrentando el mundo el tema del adulto mayor? Porque se escucha mucho ruido en el primer mundo, el segundo y el tercero, de que hay mucho conflicto, hay mucho abandono, mucho abuso, hay falta de recursos, falta de políticas públicas, se está convirtiendo en un problema económico importante. O sea, sí hay un fenómeno que se está gestando ahí que de alguna manera no está encontrando las soluciones apropiadas. Sí, como muy bien se decía, por primera vez en la historia de la humanidad está existiendo una cantidad de personas mayores como de las proporciones que en este momento existen. Pero eso tiene también que ver con cómo las sociedades entienden también a las personas mayores. Yo creo que esto hay que verlo como si bien como un problema, como un desafío, también como una oportunidad. Porque esa acumulación de experiencia, de conocimiento, esas posibilidades de transferencia hacia las nuevas generaciones puede ser capitalizada para el desarrollo de las sociedades. En este momento sabemos que hay una cantidad importante de personas mayores que son productivas, ya sea trabajando por un salario como trabajando por servicio a su comunidad. También son un aporte significativo para las propias familias, porque muchos adultos mayores están cuidando a sus nietos, están cuidando a personas enfermas y están aportando de alguna manera también un beneficio. Entonces, creemos que estamos en un momento importante para prepararnos y poder responderles a estas personas mayores también a sus propias necesidades y reconocer el aporte que hacen a la comunidad. Ahora, doctor,
de alguna forma usted expone el discurso que refleja la cultura que hemos traído en las últimas décadas, donde se le ve al adulto como el sabio, el anciano, el que tiene la experiencia, la sabiduría, que puede jugar un papel importante en su familia y en su comunidad. Pero a la velocidad a la que ha ido la tecnología, a la velocidad a la que va la vida, donde hay tantas demandas, donde todos los miembros de la familia trabajan, donde el día no alcanza, donde incluso a los niños se les está dejando en guarderías porque los padres no pueden cuidarlos, y hay todos estos fenómenos de la posmodernidad que son cada vez más complejos y que afectan la vida como la conocíamos. Hay un cambio y realmente están empezando a haber datos e informes en el mundo donde empiezan a poner al anciano como víctima de abandono y se le está dejando. Sí, es una realidad. O sea, en algunas de nuestras sociedades la situación que viven las personas mayores es dramática. Lo que usted dice, explotados, discriminados, violentados. Y en el primer en mundo, su en propio Europa, por ejemplo, tienen acceso a bienes materiales porque hay un seguro social bien establecido como lo ha hecho Europa a través de los siglos. Pero en la parte personal, humana, social, hay mucho abandono. Sí, pero también hay sociedades que nos dan el ejemplo de cuando se les respeta, se les valora, se les reconoce, juegan un rol. Y tenemos incluso sociedades muy pobres, como en África, en el cual las personas mayores son altamente valoradas, altamente apreciadas, en el Japón, por ejemplo, en los países asiáticos, y eso determina también una condición de la sociedad en su conjunto, no solo de las personas mayores. Entonces yo creo que es necesario romper ese paradigma de ver a la persona mayor solamente como una carga, como un peso, como una incapacidad para trabajar, una persona que lenta, cuando la realidad nos está demostrando que todavía muchas personas de 60, 70, 80 años están contribuyendo, activas. Están aportando, son activas. Mira, Franco, este es un tema cultural, se puede rescatar a la juventud para que de alguna forma vayan desde jóvenes tomando conciencia no solo del respeto, sino del valor que tiene el adulto mayor. Yo creo que sí, pero creo que efectivamente hay que comprender a los adultos mayores como un sujeto sociopolítico, el cual tiene que tener un ejercicio efectivo de ese pliego de derechos y obligaciones que contempla, por ejemplo, la Constitución Política de la República, específicamente el artículo 51, que hace alusión a proteger y a garantizar salud física, mental y moral de los adultos mayores en Guatemala, reconociendo también que la ancianidad es un tema que debe incluirse en ese pleno, digamos, del desarrollo democrático integral. Yo creo que hay que romper el paradigma del edadismo, que es la discriminación laboral, en diferentes ámbitos, pero hay que reconocer que, por ejemplo, en Guatemala, según proyecciones de población de 2013 contra el último censo 2002, es que efectivamente existen más de 1 millón de adultos mayores. Eso representa un 6.5% de la población, pero también hay datos alarmantes. Por ejemplo, nos dice Zapal que el 40% de ese millón de adultos mayores está en condiciones de pobreza y solamente el 12% tiene acceso a una pensión y jubilación estatal. Entonces, yo creo que hay que reconocer que son también, en el marco del bono demográfico, que existen jóvenes y adultos que se incorporan a la edad laboral, fortalecen la población económicamente activa, existen los ancianos y los jóvenes que están en relación de dependencia. Sin embargo, hay que reconocer que, creo yo, en términos generales, es que efectivamente, aparte que son sujetos económicos y productivos, yo creo que hay que aperturar el marco del desarrollo integral en el mediano y largo plazo, es que efectivamente también los adultos mayores se constituyen en baluartes que pueden hacer contrapeso a esas dinámicas y a esa transición demográfica que nos plantea el mismo bono. Por otra parte, yo sí quisiera hacer acotaciones que la política social debe ser redistribuida y más inclusiva. Yo creo que parte de eso es establecer sinergia en reconocimiento de los adultos mayores como sujetos sociopolíticos, pero vinculados a las políticas de salud. Ahora, Franco, educación. estás exponiendo, ciertas políticas públicas que no se hacen realidad, ciertos deseos que todos quisiéramos que fueran realidad, que también no lo son. Pero vamos a hablar de esto cuando regresemos de nuestro primer corte para hablar sobre la tercera edad y los adultos mayores. Bienvenidos, estamos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es sobre la tercera edad, esa edad a la que algún día llegaremos todos, sin duda alguna. Regresemos un poco al tema de lo que Franco planteaba. Es cierto, hay leyes, hay buenos deseos,
pero también hay realidades. Guatemala y Honduras ocupan unos de los últimos lugares en el mundo en cómo tratamos y enfrentamos la realidad de nuestros adultos mayores. En América Latina, Chile es un referente otra vez, donde tienen buenas políticas públicas, y en el mundo, pues grandes ejemplos, como ya se han mencionado, Suecia, Noruega, Japón en el Asia, entre otros. El tema es cómo se puede hacer para que una política pública, para que cierta legislación funcione. Es un tema de recursos, es un tema de cultura, es de los dos, ¿o no? Bueno, fundamentalmente el problema que tenemos con la cobertura a los adultos mayores, como decía Franco, según datos de CEPAL y de la ENEI, nosotros hicimos también un desarrollo del sistema indicador de trabajo decente. Alrededor del 25% de los adultos, 20-25% de las personas mayores de 65 años tienen una pensión, ya sea del IX, del Sistema de Clases Pasivas Civiles del Estado, del Montepío, o del programa del adulto mayor. Y esto quiere decir que hay alrededor de 750,000, 700,000 personas mayores que no tienen ninguna asistencia, ningún ingreso garantizado al haber terminado su vida laboral, y muchos entonces se ven obligados a trabajar hasta que el cuerpo aguante. Entonces, lo que estamos pagando aquí con esta baja cobertura es que nos hemos quedado atrás en la cobertura en general de la población trabajadora por la seguridad social. Porque si estas personas que ahora están de 65 años, hace 20 años hubieran incorporado 25 años a la seguridad social, ahora estarían con una pensión. Entonces, tenemos que aprovechar el tiempo que nos queda para ampliar la cobertura de la seguridad social al máximo posible de personas ocupadas, de personas activas. Y con los adultos que actualmente, que ya pasan de los 65 años y que no tienen pensión contributiva, pues tiene que ampliarse la cobertura del programa del adulto mayor, que da una pensión mínima de 400 quetzales. Y aquí tal vez lo más importante para el adulto mayor no es tanto lo que va a recibir en una pensión monetaria, sino que lo que va a recibir en cuidados de salud. Porque el IX, mal que bien, les da a los jubilados, tanto del Estado como los del IX, les da una atención relativamente buena en cuanto no solo el tratamiento médico, sino que lo más caro que son las medicinas. Pero los adultos mayores que no están cubiertos por el Seguro Social no tienen más opción que los hospitales públicos, en donde muchas veces lo único que les dan es un papelito con una receta y no tienen los recursos para poder comprar. Sí, salen vivos, como dicen. Y entonces, ¿cómo enfrentamos estas realidades? Yo sí quisiera hacer mención de que creo que buena parte de eso es, primero, analizar críticamente el espectro de políticas públicas. Hoy por hoy tenemos 51 documentos de política pública que en términos reales no tiene una formulación técnica y metodológicamente consistente. 2, no tienen mecanismos de implementación. Y 3, lo más preocupante es que no tienen mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación. Con eso, yo sí quisiera ser un poquito más ambicioso y trascender, por ejemplo, el enfoque de seguridad y protección social de los adultos mayores y trascender, por ejemplo, a una redefinición de una política de desarrollo social integral que incorpore lo que dije anteriormente: transporte, vivienda, salud, empleo, seguridad, cultura, recreación. Y eso nos va a permitir, si hablamos en términos concretos, reconducir esa plenitud de los adultos mayores en un marco de desarrollo. Por otra parte, yo creo que efectivamente en el marco del ICS existe un programa de invalidez, vejez y sobrevivencia, que es buena parte de ese marco. Pero ¿de dónde salen los recursos para lo primero que decías? Yo creo que en buena parte es efectivamente contra las contribuciones del Estado. Y que contra eso quiero reconocer que la Ley de Protección del Adulto Mayor reconoce 400 quetzales de pensión para los adultos mayores. Pero es una política nuevamente de carácter asistencialista. Yo creo que buena parte de eso es reconocer que siguen siendo motores de desarrollo, y lo fueron motores de desarrollo político. Recordemos, por ejemplo, la Asamblea Nacional Constituyente del 85, la consulta popular del 94 para restablecer el orden constitucional después del Serranazo, los acuerdos de paz y otros hitos sociopolíticos donde nosotros los jóvenes, presente, lo reconocemos con un legado de un acumulado de esas decisiones y el rol protagónico que han tenido en la historia los adultos mayores. Entonces, yo creo que buena parte de esto viene en vinculación. Un tema es la vinculación plan y presupuesto, cómo fortalecer esa ampliación de la política social, más que de corte asistencialista de 400 quetzales. Si reconocemos, por ejemplo, que el salario mínimo actualmente es de 2.420 quetzales, si reconocemos, por ejemplo,
que el valor de la canasta básica alimentaria es de 2.800 quetzales, y si quisiéramos ser más ambiciosos, el precio de la canasta vital alimentaria según el INE es de 5.120 quetzales. Entonces, yo creo que hay que analizar un poquito más minuciosamente el fenómeno, que eso nos explica a reconocer también la validez dentro del mercado, pero también desde el Estado existe una corresponsabilidad de trascender el enfoque de seguridad y protección social. Doctor. No, estamos, yo creo, totalmente de acuerdo con esa perspectiva, y es algo que particularmente América está trabajando en la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, que incluso Guatemala ha sido uno de los países que ha venido impulsándolo en el contexto de la OEA. Hay avances importantes y estamos de acuerdo, pero yo creo que siendo un poco realistas, la protección de las personas mayores en este momento debe comenzar desde su propia casa, porque ahí es donde encontramos hay diferentes estudios, nos dicen de 6 hasta el 20, 30% de las personas mayores que son maltratadas en su casa, que les son apropiadas sus pocos recursos que tiene y que la verdad que viven en condiciones de marginalidad, de discriminación muy fuerte. Y si nosotros, digamos, en este programa que nos está escuchando mucha gente en sus hogares, desde ahí comenzamos a revalorizar a la persona mayor, a ubicarlo, a hacer ese contacto intergeneracional con los niños, con los adolescentes, y nosotros como hijos o ponemos a nuestros padres en una posición de privilegio dentro de nuestro hogar, yo creo que ahí empezamos a hacer un cambio social. Luego, a nivel de los gobiernos municipales, se requiere poder integrar, y ahí hay mucho trabajo que hacer. Está bien hacer el cambio de las políticas, es fundamental, tenemos que reconocer sus derechos y darle sostenibilidad, pero los gobiernos municipales pueden hacer mucho haciendo actos relativamente hasta sin costo, facilitando, privilegiando a los adultos mayores, pensando en ellos desde cuando se construye una plaza, una pasarela para cruzar una calle, se hace con 500 gradas, que ni una persona relativamente sana a veces necesita ser atleta para cruzar la calle, cuando si eso se hiciera con una rampa sería mucho más sencillo. Poner en los baños públicos donde sostenerse, donde agarrarse. O sea, hay una serie de medidas, si bien que deben de ser políticas, pero que en el plano local, en el plano municipal, pueden tener un impacto muy grande. El transporte público, las plazas, actividades recreativas, actividades de asociación, ¿Cuántos adultos mayores en este momento se están comunicando vía internet con sus parientes que están emigrados en otro país? Y lo están haciendo con sus propias limitaciones, sin un apoyo que se les pudiera facilitar a través de organizaciones sociales, comunitarias. Sí. Y bueno, y luego en el plano nacional, yo creo que lo que se ha planteado, la importancia de tener una política pública incluyente. Y el tema es cuando uno llega a cierta edad donde ya tiene una serie de necesidades y tiene dependencias, ¿qué opciones tiene? Porque el tema es ese. Yo puedo, si tengo una familia que me va a proteger y me va a cuidar, entonces, pues bueno, qué suerte. Bueno, si el alargamiento de la vida laboral, porque al final de cuentas también no es sostenible un sistema de seguridad social que esté jubilando a la gente con 60 años de edad, o en el Estado que se pueden jubilar con 45, 48 años. Eso no es sostenible porque el periodo de vida va a ser mucho mayor que el periodo de vida laboral donde contribuyó para un sistema de pensiones contributivas. Entonces tiene que alargarse la vida laboral, pero el problema son las exclusiones por edad que se dan en un mercado de trabajo restringido. Entonces tenemos que ampliar las oportunidades de trabajo de manera que las exclusiones que se dan ahora, no solo por edad, sino que también por lugar de residencia, por aspecto, por origen étnico, en fin, por toda una serie de factores, porque en la medida en que hay pocas plazas de trabajo disponibles, pues el empleador se puede dar el lujo de discriminar y escoger entre 100, entre 1000. Entonces, la oferta de puestos de trabajo tiene que aumentar para que la gente no sea expulsada por los que vienen de jóvenes, no sea expulsada al haber una especie como aprecatanuto entre los que buscan empleo de las nuevas generaciones y los que ya lo tienen. Vamos a ir a nuestro siguiente corte y cuando vengamos vamos a hablar de eso, de los apretones y de la falta de oportunidades, porque hay números que pueden ser interesantes que los veamos. Volvemos con ustedes en un momento.
Bienvenidos, estamos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es el adulto mayor, la tercera edad. Es el lugar al que todos llegaremos más temprano que tarde. Hablemos un poco de los apretacanutos. En Guatemala, solo en Guatemala, cada año salen al mercado laboral cerca de 250,000 jóvenes a buscar una oportunidad, a que su país les dé la oportunidad que se supone debe darles. De esos, solo hay 25,000 empleos formales, que es la economía capaz de producir. El resto se van a subempleo, desempleo, emigran, en fin, van a ver cómo se buscan la vida. En un ambiente como ese, en un país donde el 70% de la población está más o menos abajo de los 35 años, realmente los adultos mayores tienen una desventaja extraordinaria. O sea, sí dependen 100% de su familia, si la tienen y actúa correctamente, o de la generosidad de otros que los rodeen, o del Estado, que no es seguro de nada. Sí, es un proceso sumamente selectivo, por eso que decíamos de que la oferta de trabajo es muy baja y entonces todos los que están con una situación de desventaja pues tienen muchas dificultades para conseguir el empleo adecuado en términos de ingresos, de seguridad social, de... Pero dado que eso es una realidad, ¿qué hace uno llegado a ese momento? ¿Qué puede hacerse o qué debe hacerse? Pues primero, pues el país no puede crear más empleo si no crece, si no tenemos ya una es la ecuación, tasa de el crecimiento. resto. Entonces nos vamos al problema del crecimiento económico. Con la tasa que tenemos de promedio en la última década, de 3% de crecimiento anual y 2.7% de crecimiento de la población, pues no vamos a ningún lado. Entonces, tenemos que crecer, pero esa es una condición necesaria, pero no suficiente para crear puestos de trabajo adecuados. Don Luis, Esto, como mencionaba Franco, el conjunto de políticas públicas integrales en el tema de crecimiento económico, de desarrollo social, de educación, de vivienda, de salud, que tiene que acometer el Estado optimizando los recursos y a través de esa optimización legitimando también la obtención de más recursos, porque con la tasa tributaria del 12% de promedio del PIB que tenemos, no vamos a ningún lado, no vamos a salir jamás ni del subdesarrollo ni de toda la conflictividad que está asociada a esta situación de insatisfacción ciudadana. Y menos con una economía informal que llega casi al 70%. Sí, hay mucho por hacer, sin duda alguna. Entonces, la pregunta sigue siendo, para buscar alternativas, ¿será que los adultos cuando van llegando a esa tercera edad deben ir más preparados psicológicamente, culturalmente, para enfrentar una etapa de su vida en la que van a encontrarse con estas realidades y tal vez ser creativos y buscar qué otras alternativas hay? O sea, qué cosas pueden hacer estas personas para que se sientan bien y tengan los recursos básicos para sobrevivir. Sí, yo creo que hay muchas opciones. Bueno, una, como ya se señalaba, es el Estado de alguna manera tiene que buscar un mecanismo para garantizar que estas personas no caigan en la extrema pobreza. Y ahí se requiere una pensión relativamente mínima para asegurarle a esa población, a esos 750,000, como ya señalaba el licenciado, que no caigan en situación de extrema pobreza. Y por otro lado también habría que buscar alternativas, tanto comunitarias como sociales, para poder responder a las necesidades que ellos tienen, porque muchos de ellos van a necesitar cuidados de largo plazo, que incluso en este momento que ya muchos los están necesitando, las condiciones en que las están recibiendo son precarias. Creo que la sociedad en su conjunto, tanto el sector público, el sector privado, las organizaciones de la sociedad en general y los mismos adultos jóvenes, adultos mayores, pero organizados, pueden encontrar algunas opciones imaginativas que les permitan desde ya responder a esta realidad. Va a haber que ser muy imaginativos. Franco, tu generación, por ejemplo, ¿qué tan consciente está, dirías, de las necesidades, la problemática y, bueno, el drama que muchas veces se vive en los seres humanos que alcanzaron la tercera edad? Yo creo que hay mucha desinformación al respecto. La otra es que efectivamente hay mucha indiferencia a esta problemática estructural de país. Yo creo que en términos generales el inmediatismo y la coyuntura, ese día a día nos carcome el imaginario social en el caso de la juventud, pero yo creo que una de las estrategias es primero fortalecer el estado de bienestar. Tenemos un estado de mínimo, ya lo sabemos, bastante incapaz, bastante desfinanciado. Ahorita estamos viendo a la luz de la coyuntura en el Congreso la aprobación del próximo presupuesto para el ejercicio fiscal 2014, entonces eso implica hacer reajustes en la estrategia. Cómo replantearse un estado de bienestar mínimo que implique, por ejemplo,
elevar la carga tributaria de un 14% con respecto al Producto Interno Bruto. Yo creo que el 12% todavía nos queda corto para llegar a tener un sistema de pensión y jubilación que dignifique a la persona y sobre todo genere las condiciones de una mejoría en la calidad de la vida humana del adulto mayor. La otra creo que es una alianza pública-privada. Recordemos que el Estado genera las condiciones, genera las políticas públicas, regula, legisla y en todo caso genera las posibilidades de coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Salud, el ICE, el Ministerio de Economía, pero fundamentalmente la corresponsabilidad democrática del sector privado en generar un empleo formal y digno que automáticamente mitigue las condiciones estructurales de la falta de poder adquisitivo y sobre todo genere el crecimiento económico y automáticamente reduzca la alta incidencia de pobreza general y extrema en adultos mayores. Y por último, yo creo que es una sinergia con las municipalidades, ya el colega de OPS muy bien lo ha dicho. En el caso de la Comuna de Guatemala tiene la Oficina Municipal del Adulto Mayor, que tiene efectivamente mecanismos y actividades muy operativas de recreación, cultura, educación y salud, pero eso implica establecer ese tipo de pacto político por el desarrollo en el marco de los adultos mayores entre el gobierno central, el sector privado y el poder local. El desafío es extraordinario y habría que ver qué cosas bien hechas están haciendo en el primer mundo, por ejemplo Estados Unidos, Europa, algunos países del Asia. ¿Cuáles dirían ustedes que son las políticas, en los 2 minutos que nos quedan, en forma muy breve, las políticas públicas y los acuerdos públicos-privados, etcétera, que están dando muy buenos resultados para enfrentar el tema del adulto mayor? Pues yo creo que no tenemos que irnos al primer mundo. Tenemos el caso de Costa Rica. Costa Rica tiene una cobertura con la Caja Costarricense de Seguro Social del 90% de su población en servicios de salud. Y en el sistema de pensiones, en el sistema de contribución, está alrededor del 60% de su población económicamente activa. Entonces, ahí y el diseño de nuestro sistema de seguridad social es copiado o elaborado por costarricenses, los mismos que crearon la Caja de Costarricense de Seguro Social. Entonces, ahí tenemos lo que mencionaba Franco, pasar de la sociedad de malestar que tenemos ahora a una sociedad de bienestar, que el ejemplo lo tenemos en Costa Rica, con el mismo modelo económico, con las mismas dificultades de desarrollo social y político, pues han logrado construir a lo largo de 50 años, lograron construir ellos una sociedad que es lo que más se acerca en Centroamérica a la sociedad de bienestar. Entonces, es el norte o el punto de referencia positivo, creo que es una sociedad como Costa Rica. No tenemos que irnos a Nueva Zelanda, Australia, que son países que están en la estratosfera del desarrollo. 5% de déficit fiscal en Costa Rica, una deuda que está llegando a ser inmanejable. Hablan de que Costa Rica podría tener un encontronazo con una realidad muy dura en sus temas macroeconómicos, pero sin duda alguna las políticas sociales son ejemplares en Costa Rica y han dado un buen ejemplo. En los pocos segundos que nos quedan, doctor, ¿qué país del primer mundo, un ejemplo de una política pública que realmente dé resultados? Bueno, lo que pasa es que si hablamos del país del primer mundo en general, su desarrollo social y económico, por la integralidad que tiene, responde no solo a la problemática de las personas mayores, sino al resto de la sociedad. Pero igual una cultura familiar y social que complemente la parte económica del primer mundo. Sí. ¿Cuál sería el país que mejor funciona? Yo creo, bueno, los países nórdicos en general son los países que en este momento en los aspectos sociales están funcionando, pero como bien decía el colega, también en la región tenemos experiencias positivas. Argentina tiene muy buenas experiencias. Uruguay, Cuba, el país con la mayor longevidad de América, realmente también responde, es donde el grupo de mayor de 100 años que existe y con sus limitaciones económicas y sus problemas, también ha logrado priorizar a la población adulto mayor. Y algo que señalaba muy bien que es importante, y es que la protección social o la seguridad social no esté vinculado a la condición laboral, sino que sea universal, que sea un derecho. Y tenemos el caso, por ejemplo, en Argentina, usted llega a los 65 años, haya trabajado, no haya trabajado, haya cotizado, no haya cotizado, usted entra al programa, al PAMI que se llama, donde inmediatamente tiene acceso a medicamentos, a salud y a una pensión más o menos que le permite vivir con dignidad. Bueno, pues yo les agradezco mucho este aporte, creo que es un tema que va a ir cobrando cada vez más relevancia en el mundo porque nos estamos envejeciendo y eso no lo puede parar nadie. Muchas gracias. Con ustedes regresamos en un momento para seguir con Dimensión en la segunda parte de nuestro programa, en la que haremos un análisis sobre el lado humano de lo que es llegar a la tercera edad o ser un adulto mayor. Volvemos en un momento. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales, ¿qué podemos hacer para tener una buena calidad de vida en nuestra vejez?
Elisa Stahl comentó: ahorrar, amar a nuestra familia y cuidar de nuestra salud. Luqui Alfaro de Arredondo agregó: en la Universidad Galileo actualmente hay médicos especializándose en geriatría y dentro del pensum se ve promoción de salud en el adulto mayor. Muy interesante, asimismo que nunca es tarde para aprender. Dulce Veras comentó: es bueno cuidar nuestra salud desde jóvenes para no sufrir problemas de salud en la vejez, ejercitarse, comer saludable y sumamente importante, compartir con todos los seres que amamos. Bienvenidos nuevamente a Dimensión. Para esta segunda parte de nuestro programa nos acompañan la licenciada Silvia Cordón. Ella es psicóloga clínica, promotora de imagen de la Asociación de Señoras de la Caridad San Vicente de Paúl. Ella tiene dentro de sus obras el Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl. El doctor Josué Avendaño, presidente de la Academia Guatemalteca de Geriatría y Gerontología, presidente de la Asociación Guatemalteca de Medicina del Adulto Mayor. Licenciada, doctor, bienvenidos a Dimensión. En esta segunda parte de nuestro programa queremos hablar de la parte humana, del drama humano muchas veces al que deben enfrentarse los ancianos, los viejitos. Esta gente que ha dado su vida y su tiempo para sus hijos, para sus nietos, y que de alguna manera, sobre todo en países como Guatemala, hoy se encuentran en un terrible abandono. El problema de la vejez, como hemos dicho antes, se está convirtiendo en un problema cada vez mayor a nivel mundial. Hay países que lo hacen muy bien, que tienen políticas públicas, tienen recursos y sistemas para atender a sus ancianos, pero aquí en esta región, en América Latina, África, no digamos, y algunas partes del Asia, realmente los ancianos la están pasando muy mal. ¿Qué significa ser adulto mayor, licenciada? En nuestro país es difícil envejecer, si lo queremos ver así. Debiera ser una de las mejores etapas de la vida del ser humano. Y sin embargo, podemos tomar dos puntos de vista del envejecimiento. El envejecimiento saludable o usual y el envejecimiento patológico. Cuando hablamos de un envejecimiento saludable, pues pensamos en una persona que no tiene una enfermedad crónica y que no es discapacitado. Y en ambos casos, los dos sufren pérdidas. Y estas pérdidas es terrible porque los van aislando a nivel social, a nivel emocional, a nivel familiar. Las condiciones de la familia cambian y cada vez se tornan más difíciles porque hay un desgaste, no solo económico, porque hay que cuidarlo cuando hay una enfermedad severa, sino que también emocional, sí. Y es sumamente cansado. ¿Cuáles son los dramas que viven estas personas, licenciada? Habitualmente lo que más duele en un adulto mayor es el abandono de la familia. Cuando estas personas ingresan a una institución, es más difícil el proceso de adaptación para una persona que no tiene familia que para una persona que sí la tiene, porque habitualmente espera la visita de su familiar, que en muchas ocasiones no llega, y cuando llega se vuelve a abrir el círculo de cuándo va a volver a llegar esa visita. Entonces ellos esperan realmente la atención de la familia. Entonces hay abandono. Hay abandono. Cuando están en algún centro asistencial para ancianos, pero ¿y cuando no? Cuando están abandonados en una casa o simplemente abandonados en la calle, porque también hay mucho de eso. El drama es peor, ¿verdad? Porque no cubren sus necesidades básicas, necesidad de alimentación, necesidad de abrigo, necesidad de tener un techo, ¿verdad? Necesidad de tener esa parte afectiva que es tan importante para ellos. Sí. Si hablamos de que solo el 15% más o menos de ancianos reciben alguna atención, seguro social, etcétera, del 85% restante, ¿qué porcentaje se sabe que sí son cuidados por su familia en forma correcta? ¿Se tienen esos datos? No hay datos, pero sí sabemos que hay cierto grupo de adulto mayor que está a riesgo. A riesgo son los mayores de 75 años, los que viven solos, los que conviven con un cónyuge que también tiene algún tipo de enfermedad, los que tienen cierto tipo de pluripatología, que son una mezcla de enfermedades agudas y crónicas. Este tipo de población es el que está a mayor riesgo. Sin embargo, la familia muchas veces, en el afán de cuidarlos, piensa que el hecho de darles una mejor atención es tal vez enviarlos a una institución de cuidado donde
realmente puedan hacerse cargo Pero en del Guatemala adulto no mayor. hay instituciones, hay algunas excepciones, pero son muy pocas. ¿Cuántos ancianos se pueden atender en las instituciones que existen, que funcionan, digamos, correctamente? La mayoría de instituciones no están regidas. O sea, hay algunas que no cumplen con los requisitos básicos que pueda implementarse esa atención. Lo ideal del adulto mayor en una institución es que exista un equipo multi o interdisciplinario donde se le dé no solamente atención médica, psicológica, terapia física, terapia ocupacional. Pero se y sabe que esto no cubre. existe. O sea, ¿cuál sería el instituto o la institución ejemplar que sí maneja bien esto? Aquí la licenciada nos puede decir. El Hogar de Ancianas, le comento, tiene 143 años de servicio a la comunidad guatemalteca. Está dividido en dos, un hogar de mixto y un hogar solo de ancianas. Ha de ser más alegre el mixto, seguro, ¿verdad? Obviamente. Y se da atención integral. ¿Cuántos ancianos tienen en total? 70 en cada uno de los hogares. Y se tiene un programa ambulatorio. Este programa, a través de un médico, una trabajadora social y una voluntaria, visitan adultos mayores que sí tienen hogar y se les lleva alimentación, se les lleva medicamentos y la atención médica para que no deban moverse de su casa. Lo ideal es que ellos estén en familia y no las instituciones cubrir las obligaciones de una familia, porque han dedicado toda su vida al servicio de su familia y luego en el momento en el que ya no se pueden valer por sí mismos, la familia los abandona. Que hay que tomar en cuenta también las condiciones actuales de vida, donde todos tienen que salir a trabajar y no hay, cuando no se cuenta con las condiciones económicas, no hay una persona que pueda cuidarlos. Sí. Entonces se vuelve mucho más difícil. Así es, entonces sí, se ve pues que las instituciones que pueden dar estos servicios son muy pocas y menos las que los dan bien y luego pueden atender a un número muy pequeño de ancianos. Correcto. O sea, la mayoría están un poco a la buena de Dios, a su suerte. Y ahí es donde se ven muchos dramas, ¿no? Se escuchan de estadísticas no formales donde hay demasiados ancianos en Guatemala sufriendo consecuencias muy severas, de abandono, falta de alimentación, de abuso. Por ejemplo, cuando hay problemas mentales, no existe en Guatemala una institución no lucrativa que pueda atenderlos, porque es mucho más difícil su cuidado. Requiere de mayor cantidad de medicamentos, requiere de médicos especialistas, ¿verdad? Requiere de personal especializado para poderlo atender. Sin embargo, un adulto mayor que envejece usualmente, pues es más fácil su cuidado, ¿verdad? El adulto mayor es muy agradecido, es una gente que con poco se conforma y es una gente que vive constantemente de la nostalgia, por eso se vuelve tan repetitivo. Le cuenta una historia, se la vuelve a contar, se la cuenta al nieto, a la hija, pero él lo siente como que estuviera siendo la primera vez que lo está contando, porque es la época en la que él era productivo, sus relaciones interpersonales eran apropiadas, era querido, era visto y respetado por la comunidad, ¿verdad? Todo eso va cambiando y entonces se apegan a esa repetición de situaciones en las que ellos se sentían muy bien en esa época. La otra cosa importante es todos los tipos de pérdidas que tienen. Si hablamos, como le mencionaba al principio, las pérdidas sociales, las pérdidas físicas y las pérdidas psicológicas. Y algunas veces no son pérdidas totales, sino que disminuciones. Y esto los lleva a aislarse de la sociedad. Existen enfermedades como muy frecuentes dentro de ellos, por ejemplo, la depresión, los estados de ansiedad. Hay un síndrome, el síndrome famoso de Diógenes, que la gente acumula basura, ¿verdad? Pero como para aferrarse a la vida y encontrarle sentido a la vida. Y dentro de todo esto, la parte, digamos, más difícil es el deterioro de la independencia, porque usted se vuelve codependiente o totalmente dependiente de otra persona. Cuando usted realmente fue muy productivo en su vida e hizo muchas cosas, ¿verdad? Pero todo esto Hay algunos proyectos de ley en algunos países desarrollados, sobre todo en Europa, que están proponiendo legislación que le den una salida, digamos, humana, entre comillas, a estos extremos y están permitiendo la eutanasia. ¿Qué piensan ustedes de eso? Que en un momento dado, si llega un anciano a esos extremos de abandono, de depresión, de angustia, que el día es sufrimiento 24 horas,
¿debiera darse la opción de, Yo no estoy doctor? de acuerdo. No estaría de acuerdo con ¿No? eso. Realmente los años que nosotros logremos con calidad, la idea es vivir con calidad y esa calidad en relación a eso. O sea, ¿qué Pero tanto es calidad de qué vida, tanto la es calidad de depresión, vida? la angustia, el abandono? Eso va a depender mucho de la educación hacia la familia. Siempre hemos comprobado que es diferente envejecer en el área rural que en el área urbana. Incluso en el área rural al adulto mayor se le ve como un líder. Se le toma en cuenta para cualquier tipo de decisiones. Sí, son los sabios. Sin embargo, en el área urbana, lo contrario, se le trata de aislar, se le priva de muchas de las, incluso parte del abuso en ellos, no solamente es el abusar físicamente, sino el privarlo. Privarlo de la alimentación, privarlo de los medicamentos, ese parte de abuso. Y privarlo de sus relaciones personales, ¿no? Que al final el abandono. Eso es lo que va a depender mucho realmente de la educación en familia. ¿Cuánto acelera, digamos, la muerte natural de un anciano que vive en condiciones de abandono y de ausencia de tantas cosas? Sí, es bien marcado. Es decir, el adulto mayor que está en una etapa, por ejemplo, si hablamos incluso de la jubilación, con solo el hecho de retirarlo de su vida activa laboral, ya el adulto mayor empieza a deprimirse, empieza a tener demasiados cuadros de ansiedad y empieza a somatizar incluso muchas patologías que antes no existían. Entonces muchas veces eso va a repercutir el maltrato por parte no solamente de la sociedad y de la familia, la calidad de envejecimiento y que se acelere mucho más prematuramente la pérdida de dependencia. Uno de los mayores temores en el adulto mayor es eso, el llegar a perder las facultades mentales y su dependencia física. Yo pienso que la parte emocional es básica, es importantísima en el ser humano porque es como un escudo en el que usted siempre que tiene todo su entorno bajo control, usted mantiene ese escudo al frente. Pero llega un momentito en el que usted decide bajar ese escudo. Y esa falta de protección emocional trae como consecuencia una cantidad de enfermedades físicas. En algún momento dado tenemos que reconocer todos que todos vamos a llegar ancianos. Y va a ser bueno que en países que se caracterizan por altos niveles de abandono y de digamos, de maltrato a sus ancianos, pues vayan de alguna forma empezando a discutir este tema y haciendo o promoviendo que se hagan políticas públicas para que esto cambie, porque todos llegaremos ahí. Y sí es muy triste realmente ver el final de la vida de un ser humano en estas condiciones. Es terrible. Hay algo bien importante en ellos y es la soledad. Es como un cáncer para cualquier adulto mayor. Usted tiene a un adulto mayor relacionado con familia alrededor, con nietos, cuidándolos, siendo activo, siendo tomado en cuenta por su familia y tiene unas condiciones emocionales y físicas totalmente distintas a una persona adulta mayor no querida. Yo pienso que aquí es bien importante la parte educativa, donde los colegios, desde un jardín infantil hasta una universidad, debe de crear programas para que las personas empiecen a valorar y a respetar a los adultos mayores. Con eso ganaríamos enormemente una gran parte para que la población tuviera en su familia y se hiciera responsable de sus adultos mayores. ¿Hay políticas o hay ideas o proyectos que nos indiquen que las cosas pueden mejorar para los ancianos en Guatemala en un futuro próximo o no? Se crearon la ley de protección al adulto mayor, pero no es aplicable. O sea, hay leyes, pero no se aplican y eso hace que se desproteja a ese tipo de población. El grupo etario en el cual realmente se ve más afectado, ellos quisieran tener algo más, quisieran seguir siendo útiles. Por ejemplo, el hecho de no retirar de la etapa activa laboral a alguien que todavía tiene muchas de sus capacidades funcionales y que puede hacer cualquier labor que una persona más joven. Entonces, con solo el hecho de que se retire alguien de su estatus laboral, de que ya no tenga ese rol, nosotros tenemos el rol, el niño jugar, el adulto trabajar, pero el adulto mayor pierde ese rol y a través de esa pérdida empieza ya a crearse un círculo de patologías psicoafectivas, físicas y todo esto. Si nosotros trabajamos en políticas que se enfoquen a que pudiéramos al adulto mayor ubicarlo en ciertas áreas en las cuales
hagan lo que realmente les gusta, Claro. lo que nunca pudieron hacer. Pues sin duda esta es una de las grandes tareas pendientes de Guatemala y de muchos países del mundo. Y bueno, les agradezco mucho que hayan compartido con nosotros esta parte que por sobre todo es muy humana y muy real. Y queríamos pues dar este aporte para que se empiece a tomar conciencia de este tema y de verdad se los agradezco. Y con ustedes, pues muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Les recomendamos que vayan viendo eso de cuando vayan saliendo canas, estén sanos y optimistas para que lleguen a viejos sanos y con buen ánimo, porque hay que estar fuertes cuando llegue ese momento, según nos dicen aquí los expertos. Muchas gracias y hasta la próxima.